hay términos nuevos que han sido incorporados a la Así es. RAE. ¿Qué es la RAE? ¿Qué es? Real Academia Muy Española. bien, hombre, pero si lo hemos incorporado. Lo cierto es que uno dice, pero ¿por qué? Porque son términos que... ¿Por qué se incorpora un término a la Real Academia Española? Exacto. Por su uso permanente. ¿Por qué hay términos que uno usa frecuentemente y no se incorporan a la Real Academia y otros, como por ejemplo todos los relacionados con el coronavirus, ya se incorporaron? Como por ejemplo, ¿cuál, negra? el covidiota. ¿Cuál sería el covidiota? Qué mentira. El que tiene COVID y sigue siendo un pelado. Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro querido profesor Martín Tapia, profesor adjunto de la Cátedra de Lexicología Eso. y Lexicografía de la Facultad de ¿Sería un Lenguas. COVID pelado? ¿Sería profesor? ¿O no? Profe, ¿cómo está? Buen día. Gracias, Martín. Muy buenos días, Marcela. Hola, Fabián. Hola, Flaco. Sí, podríamos aplicar el COVID pelado a esta entrevista. Ahora parece que todos le metemos COVID y está todo bien. Decime, ¿qué tiene que hacer una palabra para ser incorporada a la Real Academia Española? Bien, bueno, te cuento, Marcela. En realidad, esta palabra covidiota no fue incorporada al diccionario que nosotros consultamos habitualmente, el de la Real Academia Española. Ha sido incorporada a un nuevo proyecto de la RAE, que es el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Ajá. No es el diccionario de uso. Se incorpora porque, bueno, obviamente, como vos dijiste, a partir del COVID, muchas palabras empezaron a usarse con mucha frecuencia y esta palabra se incorpora a este repositorio que intenta registrar palabras usuales en todo el ámbito en el que se habla español. Y respondiendo un poco a tu pregunta, para que una palabra se incorpore al diccionario, tiene que tener frecuencia de uso. Es decir, tiene que ser usada por mucha cantidad de personas en el ámbito hispanohablante. Bien. Hay algunas que yo estoy viendo en la lista que te las voy a preguntar para que vos me digas el significado, por más que algunas son casi obvias, pero para que me digas el significado y, no sé, pero yo no las uso, no las he usado. Por ejemplo, el corona bebé. Corona bebé. Son los chicos que han nacido en pandemia, ¿no? Exactamente, sí, COVID bebé. Y también tenemos una nueva palabra vinculada con eso, que es coronials, muy vinculado con los millennials. Es esta generación nacida a partir del coronavirus. Claro. La RAE, bueno, ha optado por incorporar muchas palabras que tienen como elemento compositivo esta primera parte de la palabra corona. Ajá. Pero han surgido muchísimas palabras. Nosotros en la cátedra de Lexicología y Lexicografía el año pasado con la profesora titular Ivana Lochis, hicimos una recolección de palabras y bueno, aparecieron no solamente estas de corona, sino otras como por ejemplo esta, coronials, cumpleaños, el festejo de los eso lo cumpleaños a través aplicamos, del ¿te Zoom. acordás? Cumpleaños. Cuando decíamos, Claro, sí, ¿qué hace un cumpleaños? cumpleaños? Y creíamos que jugábamos con las palabras y sin embargo ahora ya está aceptado. Exactamente, sí, son palabras que en realidad por el uso, como todo el mundo las empezó a usar, son palabras ya frecuentes que se incorporan al diccionario sin ningún problema porque, bueno, todo el mundo ha empezado a utilizarlas, con mayor o menor frecuencia. También, justamente lo que vos decías, Marce, recién, que aparezca en el diccionario no quiere decir que yo la use o tenga la obligación de usarla. Claro. O también muchas veces nosotros estamos acostumbrados a otras palabras que no necesariamente van a llegar al diccionario. Covibicho, por ejemplo, que usamos mucho aquí en Córdoba, no va a aparecer nunca en el diccionario porque los hablantes de español en Córdoba no representamos una gran cantidad como para que esa palabra tenga un uso tan frecuente y se incorpore al diccionario. Bueno, ¿El coviteado? ¿Viste? El coviteado. También. Es verdad, esa palabra. Esa no está. No está, pero podemos hacer una campaña para que la incorporen. Claro, Sí. porque esa decime si acá en Córdoba esa la usamos un montón acá. ¿Qué pasó con tal? Sí. No, Está está coviteado. Sí. Bueno, justamente, esto debería, primero, para que siguiéramos la cadena que debe seguir una palabra, esto debería informarse, por ejemplo, a la Academia Argentina de Letras, y la Academia Argentina de Letras hace la derivación a la RAE para que esta palabra se incorpore. Bien. A lo mejor podemos hacer una campaña para que se incorpore el diccionario de argentinismos primero y después al de la RAE. Bien, dentro de los argentinismos, y te saco un poquito de esto para después volver en un ratito, dentro de los argentinismos, ¿cuál es el que debería estar sí o sí? Porque después del cordobesismo, yo te digo, si querés, cuál es la que tendría que estar sí o sí. No, bueno, sí, esa debería aparecer sin dudas ya. ¿No es cierto, en el Flaco? diccionario. Bueno, No lo vamos a exactamente. encontrar. Pasa que son No unos lo vamos a culiados, no lo quieren encontrar. incorporar. Pero Tienes debería razón. aparecer. Y dentro de los argentinismos, ¿cuál? ¿Qué palabra te parece a vos? Y bueno, por ejemplo, nosotros aquí en Córdoba debería aparecer sí o sí priteado.
Sí. Debería aparecer, sí o sí. Sí. Que no está, bueno, Fernet ya está en campaña de ser incorporada así sin la T, como bebida. Fernet. Sin la nosotros T. Tenemos Claro. muchas, sin la T, claro, Fernet. Sí. Tenemos muchas palabras. Está Y así, somos impronta. Bueno, te leo las que yo encontré. Sí. Mira, Negra, tenés cuidado con lo que va. no, 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 por tranquilo, favor. tranquilo, Sí. tranquilo, tranquilo. sí, sí. Pre-COVID. Vos decime Claro, significado. claro, nuestra vida, nuestra antigua vida Claro. antes del COVID, Claro, antes del alcohol en Claro, gel, del barbijo y exactamente, todo lo demás. exactamente. Es como una nueva medida de tiempo, ¿viste? Antes de Cristo, después de Cristo, pre-COVID, Claro, post-COVID. COVID, post-COVID. Claro. está bien, está bien. Bueno, corona aplauso. Corona aplausos. En realidad esa palabra surge sobre todo en España. Nosotros no la usamos mucho, pero era el momento ese a las 20 horas cuando todo el mundo Sí. salía a los balcones a Claro. aplaudir Sí. a las personas, Sí. al personal de salud. Exacto. Y acá también se hizo, no duró mucho, pero en España sí duró durante muchos meses. Entonces, bueno, la palabra tuvo un uso que permitió que se incorporara al diccionario. Bueno, dos muy usadas. El COVID divorcio y el corona boda. Corona Exactamente. boda. Los que se casaron en pandemia Sí, y los los que se separaron en Claro, pandemia. Sí. Exactamente, se casaron o se separaron por la misma causa. ¿sí? Bien. Por la pandemia, por tener que convivir, y otros, bueno, ahora tiene que ver con esto de no suspender el casamiento y casarse de alguna manera a través del Zoom o en una ceremonia mucho más íntima, más pequeña, pero mediada por la pandemia. Y las dos últimas, corona histeria, Ujú. también está corona histeria tiene reconocida. que ver, sí, con el temor o el miedo infundido por no solamente a contagiarse, sino por cualquier dato que tenga que ver con el coronavirus. Por ejemplo, al principio era que cualquier elemento podía contagiar el coronavirus, entonces era esa histeria de desinfectar absolutamente todo por Sí. las dudas. Está Y bien. ahí también tenemos la infoxicación, muy vinculada con esa palabra, que también, si bien no está incorporada con el término corona, que era la contaminación por exceso de información. Exacto. Claro. Y desembocaba en esa palabra, en coronisteria o coronoia, que es este temor a contagiarse de COVID o a no saber qué puede llegar a pasar con el COVID. Coronoia. Así como está la paranoia, está la coronoia. Exactamente. Eso creo que nos da todo de vez en cuando, ¿no? Y Por ahí sí. hay días que Tal uno cual. sale con más Y cara sí, y de cuando coronoia entras a que- ver que las balas pegan cerca, peor Oh, todavía. Bueno, y la última, el coronabulo. Ese no lo tenía, pero Mirá, Es un departamento que se alquila Negra, Sí, negra. lo podemos Que se definir, alquila lo podemos definir. entre varios amigos. dice, "Che, noticia falsa sobre el coronavirus que se difunde rápidamente. Ah. Lo que para nosotros sería mira una vos. fake. Corona fakes, podría Una ser. fake, claro. exactamente. Pero es bueno, ¿ves? Hay coronabulo. porque nosotros, Y no ahí piensa le en vamos a dar otra la cosa. razón, claro, le vamos a dar razón al flaco. En Córdoba, bulo tiene otra acepción. Claro. Exactamente. Coronabulo. Está bien. Claro, ¿ves? La primera acepción que tiene que ver con el uso sería esa que le está dando el flaco, y yo coincido plenamente. Muy bien, Martín. Pero sí, tiene que ver justamente con... Sí, Que, ¿por corona- qué no? puede La ser- podemos usar también, Ah, no. ¿no? O sea, Por supuesto. Coronabulo, Por supuesto. claro. claro, tenés una cita en un departamento una- Che, ¿quién va a usar el coronabulo hoy? Viste que los muchachos- Claro. y queda bien. Claro. Claro, y Claro, queda por bien. supuesto. Ahí lo primero es pedir el test, ¿viste? Pedís el test y ahí funciona como Claro. coronabulo. Bien. Muy bien. Martín, un placer hablar contigo. Clarísimo, Lo mismo clarísimo. digo. Y ya sabemos Me las alegro, palabras que me alegro. tenemos que incorporar y vamos por los cordobesismos que tenemos que Por incorporar. supuesto. Dale. Hay que hacer campaña, urgente. Martín, Gracias, por tu Martín. buena onda, Gracias. ¿eh? Gracias. a ustedes, Chao, que estén chao. muy bien, un gusto. Un Chao, maestro, chao. Martín. Chao.